Saludos, bienvenidos y bienvenidas a esta procesión de la Pasión que, bueno, le vamos a transmitir en directo. Ya están viendo que no estoy sola, me acompaña pues una de las compañeras que durante muchos años ha narrado la Semana Santa. Paquita, bienvenida. Muy bien hallados. Buenas tardes a todos. Bueno, la vemos habitualmente en la radio hablando de palabras. De palabras. Sí. Y hoy lo que va a hacer es dar la palabra, porque esta es una procesión, la de la Pasión, y lo primero que tenemos que decir es la cantidad de gente que tenemos en las calles. Sí, la verdad es que hay muchísima gente en este primer tramo que va desde la Basílica de la Purísima hasta aproximadamente lo que es la Rambla. Hay muchísima gente, hay muchísimo ambiente, además se ve gente de todas las edades. Hay niños, hay jóvenes, hay gente mayor, la verdad es que es un ambiente muy bueno. La verdad es que en Yecla si hace bueno la gente sale a la calle. Sí, la verdad que hemos estado teniendo durante todos estos días el tiempo que pudiera acompañar para que se pudieran vivir las procesiones, y la verdad que era como si alguien hubiera tocado con una varita mágica, y en el momento de las procesiones, sobre todo el martes de los farolicos, que sufrimos y al final pudo salir. Sí, y con frío, porque hacía mucho frío, todo lo contrario de hoy, que hace una tarde estupenda, que se está estupendamente bien, y evidentemente luego bajar un poquito más la temperatura en cuanto ya se vaya el sol, pero la verdad es que ahora mismo es muy agradable estar aquí en la calle con este ambiente y bueno, pues con unas procesiones que vuelven y que me imagino que con muchas ganas después de que el año pasado se suspendiera la última, sí. La del Domingo de Resurrección, que además es una procesión que al margen de la alegría de la calle, del diablo, de las alegrías que se suelen tirar, es cierto que es una procesión que también a la gente le gusta mucho salir. Es un día también muy especial, el Domingo de Resurrección, y que no se pueda celebrar, la verdad es que los cofrades, los miembros de las cofradías y hermandades lo sienten mucho. Se hizo por el interior de la basílica, evidentemente, pero no es lo mismo. Se quedó esa espinita de no poder, porque verdaderamente la Semana Santa se celebra para vivir la resurrección, para celebrar la resurrección, y es verdad que el año pasado sufrimos ese aguacero que cayó y que hizo imposible. Es verdad que la vimos dentro, y este año pues ojalá que la podamos ver fuera, porque la cofradía ha trabajado también en ese manto que el año pasado no se pudo ver en la calle, y que tiene mucha ilusión de que se pueda ver con la Virgen de la Alegría, ¿no? de ver caer el manto, que es uno de los momentos importantes. Y hoy pues es la procesión que casi todo el mundo espera, porque es la primera gran procesión en la que vemos pues todas las cofradías y hermandades de nuestra localidad. Sí, y además también con la alegría de que se están recuperando las formaciones musicales, porque entre agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores vamos a escuchar a 9, y ya hacía años que no teníamos tantas, Sí que hubo unos años antes de la pandemia que bueno, era una explosión musical increíble en la calle en Semana Santa. La pandemia hizo mucho daño a la Semana Santa, especialmente en el tema musical, pero bueno, por suerte ahora vuelven a salir, se recuperan, por ejemplo, los sanjuaneros, que tuvieron una época dorada, que luego, bueno, pues salió un tercio de tambores, ¿qué tal?, pero que ahora otra vez se recupera, y la verdad es que eso es importante, porque siempre lo hemos dicho, ¿qué sería una fiesta sin música? Efectivamente, es una gran alegría, sobre todo recuperar los sanjuaneros, porque es como si dijéramos la base de la música de la Semana Santa yeclana. Les ha costado mucho, sé que han hecho un trabajo enorme de captación, y además tienen a mucha gente joven, mucho niño, mucho joven que ha apostado por esta banda de cornetas y tambores, que, como decían, tendrá un momento también muy bonito en ese caracol que realizan, ¿no? Y bueno, lo hacen también con los romanos del Ecceomo, con los judíos. Efectivamente. Lo suelen hacer también ese caracol. La verdad es que es alegría. La música, aunque es una música evidentemente, sobre todo mañana por la noche, mucho más lenta, mucho más, por decirlo de alguna forma, triste, pero dentro de esa tristeza es lo que llena también las calles, ¿no? Además de los cofrades, sin olvidarnos la cantidad de meses que están ensayando, por frío, la noche, además con frío. En polígonos se recupera San Juan, y también
San Pedro, que San Pedro. En los últimos años ha salido con un piquete. Nos contaba su presidenta que unos niños que querían salir con ese piquete y que finalmente han conseguido recuperar la banda, y es especialmente importante porque se perdió con la pandemia y se ha recuperado ahora unos años después, que es que parece que hace poco, pero la tenemos muy presente todavía, pero desde la pandemia ya hace algunos años. Sí, el tiempo pasa volando. Nos tenemos que fijar muy bien en los tronos, muy bien en el arreglo floral, porque le ponen también mucho empeño, le ponen mucho arte, mucho arte, tanto las floristerías, que hay muchas floristerías que se encargan ellas no solamente de suministrar, sino también de arreglar, como una serie de cofrades que también son los que arreglan los tronos y que se han podido ver, se podían ver ya a partir de ayer miércoles, esta mañana también, y la verdad es que, bueno, es un trabajo también y un mimo el que le ponen, que yo creo que también nos tenemos que fijar, al margen evidentemente de las obras de arte, que son los tronos y los grupos escultóricos o las imágenes, claro. La verdad que sí, que hacen un trabajo enorme, hay una legión de voluntarios que cada uno tiene su función dentro de la hermandad o la cofradía. Tenemos que recordar que aquí en Yecla las cofradías no son excesivamente grandes en cuanto a número de hermanos, algunas rondan los 100, con músicos y 200, 300, pero es lo máximo. Y la verdad que es un gusto saber que, bueno, pues hay muchos colaboradores y cada uno tiene su función. Ayer por la noche estuvieron, y durante el día de ayer, arreglando esos tronos, y algunos de ellos terminan la procesión de hoy y tienen que cambiar el grupo escultórico o las imágenes. Principalmente también mañana a mediodía. Sí, porque, es el momento. Sí. Porque la procesión de mañana por la mañana es similar a la de hoy. Pero sí, es importante lo que dices del tema de los voluntarios, porque luego hay muchos voluntarios que van a arreglar los tronos, que están pendientes, que comen tarde, mal y nunca, como se suele decir, y que a lo mejor luego no desfilan. Pero es que, claro, todo suma, efectivamente, y entonces pues porque luego están a arreglar faroles eléctricos, a arreglar los cirios, a arreglar velas, todo lo que lleva la iluminaria, todo lo que lleva también el vestuario de las imágenes que son de vestir. Bueno, y sin olvidarnos, los empujistas, los portapasos. Esta noche no sale ninguna imagen en Andas, pero mañana por la noche sí. Los vemos al Cristo obviamente adyacente, pero también veremos a la Dolorosa, veremos a San Juan y a Santa María Magdalena, que sale en Andas y que, bueno, pues hacen un esfuerzo enorme también, porque lo hemos visto en nuestras procesiones, especialmente la del lunes, que es titánico lo que hacen también para poder llevar a las imágenes en hombros. Bueno, pues enseguida va a llegar aquí a la zona donde estamos, que es en la zona de la Casa de Cultura, en la Placeta Ortega. Enseguida va a llegar la primera de las cofradías con su agrupación musical que va abriendo la oración del huerto. Queremos darles especialmente las gracias a todas las personas que han colaborado con nosotros, especialmente Zeta, que estamos aquí junto a ellos y que nos lo ha puesto facilísimo para estar esta tarde aquí. Fama también, que estamos sentados en unos taburetes comodísimos. Digicol, que también nos ha ayudado muchísimo. Nos han hecho unas camisetas estupendas de Tuktuki, así que queremos y queremos darle las gracias. Paqui, se está acercando ya la oración del huerto, esta agrupación musical, que tengo que decirte que están, me decían en una entrevista que manteníamos hace unos días, en el mejor momento, tanto musical como en cantidad de músicos. Es enorme lo que han conseguido en este año con el esfuerzo, porque es verdad que empiezan a ensayar en septiembre. Claro. Es una locura. Y debemos de tener en cuenta que es una agrupación musical, con lo cual no llevan solamente las cornetas y los tambores, sino que llevan muchos más instrumentos. Y luego, claro, yo también siempre me ha llamado mucho la atención de las formaciones de Yecla, que muchos no tienen formación musical y sin embargo hace ese gran esfuerzo por estar ahí, por aprenderse de memoria las marchas y por interpretarlas de una manera magistral. Que yo digo, yo que tengo el oído como yo, tengo oreja en vez de oído, la verdad es que tienen un valor. Tienen un valor incalculable. Y la cantidad de gente joven que a través de las bandas se aproxima a la música, y muchos de ellos luego han dado el salto a estudiar pues en la escuela de música algún instrumento, especialmente trompeta. En las agrupaciones musicales pues tienen ya una gran variedad, sobre todo en lo que tiene que ver con
instrumentos de viento. Bueno, pues la tenemos ya muy cerquita, enseguida vamos a poder escucharla y como ya saben, desde hace unos años siempre abre las procesiones el estandarte del Real Cabildo. Es una decisión que se tomó ya para poder ellos llevar el paso, es decir, como si dijéramos la velocidad a la que quieren que vaya la procesión en función de por dónde están yendo. Así que Paqui y yo nos vamos a callar un ratito. Sí, para escuchar la música, claro que sí. A esta magnífica... Se lo merecen, además, después de tanto ensayo. Agrupación musical. Qué emoción, ¿no? Que la gente le aplaude. Sí, eso es, nos decían los músicos, eso nos alimenta, es decir, cuando pasamos por al lado de un grupo de gente, cuando terminamos la marcha nos aplauden, es un premio a todo el trabajo que han hecho durante todo el año. Les sube el ánimo, les sube el... Aquí tenemos a uno de los fundadores de esta agrupación musical que lleva el estandarte desde el origen y que lo tenemos esta semana en Yecla Media y nos decía eso, que estaban especialmente contentos de la calidad con la que han conseguido este año, la cantidad de músicos también. El director ha hecho un gran trabajo en todo lo que tiene que ver la musicalidad y que estrenaban 2 marchas que habían compuesto especialmente para esta agrupación musical. Estás viendo la cantidad de músicos que van. Sí. A ver. Además, el desfile que llevan marcando el paso, que yo siempre lo digo, que ya es difícil tocar un instrumento, además ir por la calle marcando el paso. Es increíble, sí, es increíble. Bueno, aquí vemos esta cantidad de tercio de nazarenos infantiles que tienen, es numerosísimo. Nos decía también su presidente esta semana que se estrenaba porque ha cogido una nueva junta directiva la cofradía y nos decía que es importante esto, hacer catequesis también con los niños, que los niños sean los que marquen el futuro de la cofradía, que cuando sales de casa, a lo mejor hay un momento de tu vida en que te dejas de adolescente, pero en la edad adulta vuelves a recuperar si de pequeño has salido en cofradía, que no sé qué caso. Además es que ellos hacen su grupo también, porque esta mañana precisamente lo comentaba yo con una amiga que tiene un hijo que tiene 2 hijos, cada uno sale en una cofradía distinta. Claro, dice, es que empezaron hace un montón de años con sus amigos y ahora, claro, dicen, a ver, yo es que en Semana Santa me voy con mis amigos al desfile, a desfilar, ¿no? Y entonces se van como, pues eso, enganchando, ¿no? Empiezan de pequeños y ya siguen. Y van formando, pasan del tercio infantil, pues ya pasan al tercio adulto. Y van, pues eso, alimentando, ¿no?, lo que es la cofradía o hermandad. Efectivamente, van alimentando. Bueno, la oración del huerto es un grupo escultórico en el que además, pues, tiene que ver con el inicio de lo que es esta pasión, ¿no? El Señor estaba orando junto a los apóstoles, especialmente acompañado de Pedro y de Pablo.
y de San Juan, y allí fue donde fue apresado, ¿no?, tras la traición de Judas. Por eso abre este cortejo procesional, la oración del huerto, con ese grupo escultórico magnífico, porque ahí vemos cómo los apóstoles están durmiendo. Enseguida vamos a ver a San Pedro, y pues Cristo se le aparece el ángel en ese momento. Y bueno, pues aquí vemos que nos están dando caramelos. Sí, se dan caramelos. Sí, porque esta tarde es que además es característico de la Semana Santa del Levante, lo de la entrega de caramelos, sí, ¿no? En Murcia incluso habas y otras cosas. Sí. No dan mucho, sí es cierto que no es como el Domingo de Resurrección, pero bueno, pero sí van dando. Bueno, pues en la oración del huerto, que es una de las cofradías que además recuperaron y le hemos visto al principio cómo van con el carriconato, que además, bueno, pues siempre que aparecen ese tipo de elementos hay que nombrar a Silvia Zorín, a Silvio el Ojalatero, porque creó un patrimonio muy importante, metálico, en metal, ¿no?, para lo que es la Semana Santa de Yecla, con esos carriconatos. En su momento pues hizo faroles, hizo cetros, hizo también cascos de los romanos, o sea, y se siguen, y algunos de esos elementos todavía continúan, ¿no? Se guardan con mucho mimo, con mucho patrimonio esmero, de la Semana Santa, efectivamente. Y aquí estamos viendo este grupo escultórico. Estamos viendo los tres apóstoles que mientras Jesús está orando en el huerto se quedan durmiendo cuando él tiene la aparición del ángel, porque hay momentos en los que tiene flaqueza y se ve ya sabiendo lo que le venía, sabiendo que era el momento en el que se tenía que cumplir lo que su padre había anunciado. Pues sus tres apóstoles, los que están más cerca de él, San Juan, San Pedro y San Pablo, se quedan dormidos, ¿no?, mientras tiene esa aparición del ángel, porque también tiene las tentaciones, sigue apareciendo también el diablo para ver si le vence, ¿no?, dentro de todo el sufrimiento que iba a tener. Y vemos este trono que, como todos los tronos en Yecla, son empujados, lo que decía hasta al principio, que tenemos empujadores, que son los que van debajo y hacen también un trabajo, mucho de ellos, además de forma desinteresada y con ofrecimiento en muchas ocasiones. Y voy a decir una cosa, porque se ha parado justo delante de nosotros el trono, y yo, que tengo la suerte de que no estoy resfriada, he olido las flores, ¿eh? Sí, desde aquí se huelen las flores, porque son totalmente frescas, recién puestas, y bueno, eso también le da aroma, ¿no? Siempre se habla del azahar, bueno, pues hay otras flores que también, el azahar, sobre todo en Sevilla, ¿no? Sí. Pero aquí... Sí, además tienen ese olivo, rememorando ese huerto de los olivos. Bueno, tenemos a Jesús prendido, que va con la pontificia. Con la pontificia, es el momento cronológico del que estamos hablando, porque justo después de estar orando en el huerto es traicionado por Judas y es prendido. Esta cofradía, pues también están viendo la cantidad de niños que lleva, es protagonista por ese lunes santo en el que realizan esa procesión del silencio, del rosario, del Santo Rosario con los penitentes, y que sale desde la iglesia, desde la parroquia del Niño. Una cofradía, Paqui, que es de las más numerosas que tenemos en nuestra localidad. Siempre ha sido numerosísima esta cofradía, y tenemos que decir que, bueno, que este año están celebrando el 75 aniversario de la imagen de la Dolorosa del Lunes Santo, con la que hacen la procesión penitencial del Rosario en la noche del Lunes Santo, que este año hay tres cifras redondas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una de ellas es la Dolorosa del Lunes Santo, que solamente sale en el Lunes Santo. Esta cofradía también mañana saldrá con Nuestra Señora de los Dolores por la noche, con la Dolorosa, irá al final de la procesión, ahora van los segundos. Y bueno, pues porque las cofradías luego tienen varias imágenes y bueno, dependiendo de la procesión que sea, pues también se posicionan casi siempre en el mismo lugar, pero luego hay algunas que sí que cambian de posición por eso, dependiendo de lo que del momento que se esté representando. Viviendo. Mira, Paqui, que también te dan caramelos a ti para que podamos suavizar esta gracias. retransmisión. Tenemos una cofradía, como decíamos, muy numerosa, la de la Pontificia, es una de las cofradías, como decía Paqui, que está con ese aniversario. Además, tengo que decir
que tienen un objetivo que es restaurar el manto y el delantal. Han estado está expuesto todo el ajuar de la imagen y siguen recaudando dinero, con lo cual todo aquel que quiera aportar será bienvenido, porque es costosísimo. Estamos hablando de uno de los mantos más antiguos, bordado en oro sobre terciopelo y muy cuidado, pero aún así el paso del tiempo también se nota en el patrimonio textil que tiene la Semana Santa Yeclana. Claro, las telas, todos lo sabemos, en nuestra ropa diaria, ¿no? Que bueno, pues con el uso, con el paso del tiempo se van deteriorando y hay que ir restaurándolas, sobre todo luego también, por ejemplo, en el traje, por ejemplo, de estos cofrades que llevan terciopelo, son también telas muy delicadas, son muy delicadas también, y entonces, claro, pues por mucho que las cuides a la hora de limpiarlas, luego si te pillan una procesión que estás en medio de la calle, se pone a llover y se mojan, ya luego no se secan bien como cuando bueno, normalmente todo esto se lava en seco, ¿no? Pero que bueno, que evidentemente con el uso y con el paso del tiempo hay que ir renovando. Pues fíjese el tiempo que llevamos hablando y que hemos visto el estandarte y siguen pasando nazarenos de esta cofradía de la Pontificia, porque como decíamos es una de las más numerosas que tenemos en nuestra localidad, ha crecido. Esta cofradía además fue una fusión que se realizó allá por el año 88, la Hermandad del Cristo de la Salud y la Cofradía de la Soledad, y quizás por eso también es tan numerosa. Al unirse dos, pues claro, va fusionando, siempre van, claro, uniéndose. Bueno, agradecemos, agradecemos que nos den también, los voy a guardar, porque claro, no puedo hablar y comer caramelos, entonces muchas gracias, me las comeré. Mira, muchísimas gracias. También a nosotros nos las comeremos cuando finalice la procesión. Muchas gracias. Bueno, pues y además las compartiremos con nuestros compañeros. Con nuestros compañeros que están, tanto José Ramón como Ayala como Pedro Andrés, en la realización. Ahí estamos viendo ya muy cerquita el trono. Es un grupo escultórico también impresionante por lo que supone. Estamos viendo ahí cómo es prendido uno de los momentos más trágicos en ese momento, porque cómo se sentía en el momento del prendimiento, en el que bueno, sus apóstoles ven cómo se llevan al que se denominaba como el Mesías, y además con una traición dolorosa que estaba escrita, que era la de Judas, que es uno de las personas más señaladas, ¿no?, en esta pasión por esa traición por un grupo de monedas. Bueno, pues ahí estamos viendo a su presidente también, y ese grupo escultórico, como decíamos, tan impresionante también por lo que simboliza. El grupo escultórico además tiene varios estilos dentro de que procuran que sea, porque claro, por ejemplo, el Cristo es de Murcia, de Antonio Labaña, los sayones y el centurión son de Sevilla, igual que los romanos, o sea que ahí hay una mezcla. Qué bien huelen. Qué bien huelen, sí. Además, como es prendido en el Huerto de los Olivos, tienen también el olivo, que es también característico, como hemos visto también en la oración del huerto. Y sí que es verdad que tienen un arreglo floral también muy bonito, muy acorde con ese trono que llevan de madera, y con esas estaciones también. Y bueno, San Pedro, vemos ya que estamos de enhorabuena, porque San Pedro recupera esa banda de cornetas y tambores que enseguida vamos a escuchar, con muchísima gente joven, una cofradía que se echó a las espaldas su presidenta cuando estaba en un momento crítico, que han trabajado por hacer hermandad, porque tienen convivencias, han intentado que todos vayan a uno, y que es verdad que tienen muchos proyectos, pero van poquito a poco, porque han sufrido mucho para que la cofradía saliera a la calle. Así que vamos a escuchar. Vamos a escuchar a la banda de San Pedro.
increíble que la pasión... Eso es devoción. Es devoción, sí, sí. Fe y pasión. Exactamente, la pasión por tocar dentro de tu banda, estar en tu pasión no olvida ni siquiera cuando hay un tema físico. Bueno, pues aquí tenemos a San Pedro desde 1982. San Pedro que en esta ocasión viene con un grupo escultórico que es La Negación. Y es que San Pedro fue uno de los primeros apóstoles que se unió a Jesús, un hombre mayor que era pescador, se llamaba Simón, además, y él lo bautiza como San Pedro porque sobre las bases de San Pedro, que fue el primer papa, sentaría las bases de la Iglesia. Y bueno, fue quien lo negó, pese que a él le decía: Jesús, yo estaré siempre acompañándote. Y le dijo: antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y esa misma traición le partió en 2 a él mismo. Pues San Pedro, la cofradía, que con ese esfuerzo que tienen, ¿no?, que hacen, tienen los 2 pasos. Hoy procesionan con la Negación de San Pedro, mañana lo harán con San Pedro Apóstol. Y bueno, pues ese grupo escultórico, pues se ve ahí pues a San Pedro precisamente llorando, arrepentido por esa negación. Ahora podremos ver perfectamente ese paso con nuestro Padre Jesús del Amor, que está con mirada de perdón hacia Pedro. También la criada que aparecen en el grupo escultórico. Y la verdad es que, bueno, pues ese también fue un esfuerzo que se hizo allá por el año 2009 para crear este grupo escultórico, que evidentemente pues se fue haciendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, pues eso fue un esfuerzo que se hizo porque la cofradía tenía a su titular y sin embargo pues decidió el hacer también pues eso, ¿no? Una vez que lo han prendido, pues ese arrepentimiento, ¿no?, de Pedro por haberlo negado 3 veces, el conocer a Jesús. Y luego también, bueno, pues podemos ver, como siempre, que siempre también se hace ese comentario, ¿no?, de esa cruz invertida que simboliza precisamente la muerte de San Pedro, que no quiso morir como Jesús y dijo: no, a mí me tenéis que crucificar boca abajo, y por eso está invertida, ¿no? La verdad que hay varios elementos que son simbólicos. La primera es la red de pescadores, lo podemos ver en su trono porque San Pedro era pescador, ahí fue donde lo recluta. Pescador, y luego fue pescador de almas. Hombres, exactamente, de hombres. Las llaves, porque efectivamente dijo lo de las llaves, le entregaría las llaves del cielo, el reino de los cielos. Y esa cruz invertida porque tanto San Pablo como él fueron muertos mártires, ¿no?, por defender a Cristo, y por eso se celebran esas 2 efemérides juntos, San Pedro y San Pablo. Esa es la realidad. Sí. Bueno, y el trono también, que es un trono que se realizó, es complejo, lleva mucha talla, entre el año 93 y 96. Lleva también, claro, pues esto no se puede hacer en un momento, ¿no? Esto lleva mucho trabajo, y ahí estamos viendo también pues ese arreglo floral y el gallo Y el gallo, porque claro, tan representativo. Lo señaló la criada, lo señaló: tú eras uno de los que ibas con él, y él lo llega a negar hasta 3 veces antes de que cantó ese gallo. Es un trono de un tallista yeclano, de Ramón, y que, bueno, pues creó también las andas. Hicieron un proyecto para poder procesionar con San Pedro en andas el día del viernes del entierro, pero son unas andas muy pesadas, son de madera, y tienen un proyecto de aligerarlas para poder salir, como decía, en andas, y que pueda procesionar como lo concibieron en aquel momento. Bueno, pues tenemos a la siguiente de las procesiones, que Jesús azotado a la columna, porque fue el siguiente paso tras ser apresado. Pues fue azotado a la columna una vez que pues Poncio Pilato se lavó las manos, ¿no?, y dijo que, bueno, pues que lo había entregado a su pueblo, ¿no?, y era su pueblo el que quería que fuera crucificado. Así que aquí estamos viendo esta cofradía, que también cuenta con un tercio infantil bastante importante. Estamos viendo que todas las cofradías han ido incorporando a muchísimos niños. Esta cofradía, la llevaba Morterico. La llevó el famoso Juan José Azorín Morterico, que fue un hombre que en los años 70, yo recuerdo perfectamente, en los años 70 las procesiones estaban, como se suele decir en el pueblo, de capa caída,
hubo muchos problemas y fue un hombre que nunca, bueno, pues que con una fe inquebrantable fue incluso en los peores años, siguió con la cofradía diciendo la Semana Santa tiene que salir a la calle, y es una cofradía además pues también de las más antiguas, porque se fundó a finales del siglo XIX por el gremio de los fragüeros y los ojalateros. Y bueno, pues aquí era lo que yo decía, que los cascos de los romanos los hizo Silvio, el ojalatero, Silvio Azorín también, ¿no? Que hizo tantas cosas, y bueno, pues él cuando en aquella época también salían los romanos, que tenemos que recordar que luego se recuperó la banda de los romanos, se recuperó después, en los años 90 de este siglo pasado, y que bueno, pues ahí veíamos también ese trabajo que se hacía de orfebrería, de ese trabajo con el metal, ¿no? Que bueno, y muchas piezas que han llegado hasta nuestros días y se siguen, y algunas siguen procesionando, como por ejemplo, vuelvo a repetir, los carriconatos, que siguen saliendo a la calle. Pues fíjate que esta cofradía, que es un poco del padre de la Semana Santa de Morterico, ha pasado el año pasado por un momento crucial, ¿no? Porque se veía que no había directiva que se hiciera cargo, y ahí hay un grupo de gente de la Semana Santa, entre los que está Francis Romero y Simón, que el gran ahora mismo escultor en miniatura, podríamos decir, de nuestra localidad, que se hicieron adelante. Sí, que además va justo delante del trono. Exactamente, que hicieron que la Semana Santa no podía quedarse sin esta cofradía, sin este paso. Lo han sacado con muchísimo esfuerzo. Hicieron este año además un calendario para poder recaudar comida para el asilo, porque esta imagen pues también es una de las que descansa allí, y aquí la estamos viendo, impresionante, este amarrado, azotado, ¿no? Es impresionante también esta imagen por lo que representa, ¿no? Ese momento de sufrimiento extremo al que llegó Jesús, y que bueno, pues vemos aquí como la familia, esta familia que va justo detrás del trono, ha estado hasta el último momento intentando hacerse cargo de la cofradía para que saliera. Sí, la verdad es que hay muchas personas, todos los años el Cabildo pues nombra un nazareno del año. Hay tantas personas que se merecen, que yo creo que debe ser muy difícil elegir a quién, porque hay tantas personas y muchas personas que se les ve porque están en la calle haciendo esto, lo otro, tal, pero tantas personas también que no se les ve, que tiene que ser muy difícil el nombrar solamente a una persona al año. Sí. Una persona que además de este año es una mujer que bueno, pues ha ido trabajando en el Cabildo como tesorera durante muchos años, Loli. Como tú decías, muy difícil elegir a alguien para agradecerle el trabajo que hace por la Semana Santa. Estamos viendo ya las primeras imágenes de El Ecceomo, que es una de las cofradías también más numerosas de nuestra ciudad, que tiene una banda muy característica, que son los romanos, y que vamos a escuchar enseguida. Romanos porque desde luego Poncio Pilato estaba en ese momento y fue el que decidió, ¿no? Se lavó las manos, pero al final mandó a la crucifixión por deseo además del pueblo de Israel. Y bueno, pues estamos viendo a muchos niños también, que aquí pueden ver la algarabía, ¿no? Porque es una algarabía que se permite porque los niños son el futuro de la Semana Santa. Bueno, siempre a los pequeños es difícil meterles un poquito la disciplina del desfile, ¿eh? Es complicado, pero bueno, ahí están también, como tú decías antes, esos son la semilla, son el futuro de la Semana Santa. De la Semana Santa. Bueno, vamos a escuchar, aunque sean, no sé si aunque interpretarán o si vamos a escuchar por lo menos los tambores de los romanos con ese característico traje que pesa, esa pechera pesa muchísimo, y tiene un gran valor lo que hacen también todos estos músicos.
esta cofradía además es del Ecce Homo y Resurrección, es importante también en el Domingo de Resurrección, ¿no? Ahora podremos ver precisamente pues ahí, ¿no? A Poncio Pilatos, ahí el hombre, ¿no? Vosotros veréis qué hacéis, yo me lavo las manos. Sí, lo intentó que, bueno, que solo recibiera los azotes, que solo recibiera ese castigo en la columna, pero volvió a preguntar y volvieron a decirle que querían que lo crucificaran, ¿no? Porque se autoproclamó rey, ¿no? Y era algo que no podían soportar en ese momento, ¿no? Quien estaba al frente de la iglesia en ese momento. Bueno, pues es una cofradía, como decías, tiene el gran honor de tener también el resucitado el domingo, que salen, ya saben, desde la iglesia de San Francisco, porque allí es donde es enterrado mañana, y por esto tiene todo sentido, no se hace las cosas de forma aleatoria, sino que no tendría sentido que partiera de la basílica, porque se supone que mañana por la noche es enterrado allí y resucitará el domingo. Una cofradía, además, Paqui, de las históricas de nuestra ciudad. Sí. Y además, bueno, podemos ver también el traje también es muy representativo de esta cofradía, porque yo creo que no lo han cambiado, porque hay algunos que sí que han cambiado, incluso a lo mejor el tono o los colores de los trajes, pero estos se mantienen, y luego pues podemos ver en los capuces pues esa corona de espinas y ese cetro que le dieron, ¿no? Como diciendo el rey. Los romanos, ¿no? le ponen capa, corona de espinas y le dan el bastón como diciendo, eres el rey, aquí tienes tus elementos. Bueno, el Ecce Homo además es una imagen de la que siempre hemos hablado, porque pese a que su valor escultórico no es alto, sí que tiene un gran valor. Es muy querido por los yeclanos, de hecho los viernes se hacen también, esos viernes de Cuaresma se hacen también eso, en el Ecce Homo se baja desde ese pequeño altar que tiene en la basílica para poder ser bendecido, adorado por los fieles, y es una imagen que, como decía, muy querida, el Ecce Homo, por lo que significa, por el sacrificio que hizo en ese momento, porque no se defendió, lo acusaron y no se defendió, dejó que lo acusaran y que lo mandaran a la crucifixión. Podemos ver además aquí, ¿no? Porque lo que comentábamos también al principio, que hay imágenes que son de vestir, imágenes que ya llevan todo incorporado, ¿no? En este caso es todo, toda la imagen es compacta, ¿no? Excepto ese paño que lleva para que ese Poncio Pilatos se seque las manos, ¿no? Pero y bueno, pues es esa mezcla, ¿no? Que suele haber en todas las en lo que son las imágenes, los pasos de la Semana Santa de Yecla, ¿no? Que bueno, que todo tiene cabida, que lo mismo puede ser, pues eso, una imagen de vestir que una imagen totalmente compacta. Aquí vemos la cantidad de personas que van detrás del Ecce Homo, lo que les dije de la gran devoción que hay en Yecla por esta imagen del Ecce Homo, que está todo el año en la Basílica de la Purísima, y que, como ven, pues hay muchísimas personas que van detrás alumbrando. Es una de las imágenes más características también de esta procesión de hoy, el Jueves Santo, Jueves de Pasión. Bueno, pues estamos viendo a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Cristo Yacente, que el yacente también, que se hace el traslado. En realidad la procesión de los farólicos comenzó como ese traslado de Cristo muerto, ya fallecido, hasta la Basílica de la Purísima, que por cierto cumple 80 años. Es otra de las imágenes que tiene pues esa efeméride pelín redonda, ¿no? Sí, pues se cumple ese aniversario de que la primera vez que procesionó en nuestra localidad, y este año pues tienen ese gran privilegio. Es verdad que este año, bueno, en esta procesión de hoy de la Pasión, están procesionando con el Nazareno, la imagen del Nazareno, una imagen también muy querida porque es protagonista mañana en ese encuentro entre madre e hijo que se realizará en la Plaza Conceja Sebastián, pero un poquito más abajo, casi pegando a la plaza del Ayuntamiento. Y es además una de las cofradías que tiene muchísimos monaguillos, sí. Y nos decía su presidente además que es una cofradía donde ha sido muy complicado hacer más túnicas porque son de terciopelo, algunas de ellas cuentan con tantos años como tiene la propia cofradía, y algunas de ellas en propiedad, la mayoría de ellas en propiedad, ¿no? Gente que pertenece a la cofradía desde prácticamente generaciones
generación tras generación. Son además, es también muy significativo el traje de esta cofradía, todo de terciopelo, en morado, como también evidentemente el traje del Nazareno, ¿no? De nuestro Padre Jesús Nazareno. Y bueno, son además, aquí siempre ha estado no cerrada, no quiero decir que sea cerrada, pero los trajes eran en propiedad de las personas que desfilaban, con lo cual a lo mejor no estaba tan abierta como otras. Sí es cierto que alguien te podía dejar el traje y tal, ¿no? Pero bueno, siempre al ser propiedad no de la cofradía, sino de los propios cofrades, pues bueno, eso también hacía que fuera como más cerrada, ¿no?, la participación aquí. Desde hace ya algunos años, desde el 2007, si no recuerdo mal, van con un tercio de tambores, que bueno, que eso también sirve para ir marcando el paso, ¿no? Te van marcando, y si no, y bueno, también es otra forma, ¿no?, de representar la música de la Semana Santa solamente con los tambores. Sí, porque es importante, es un piquete de tambores importante para marcar el paso para los cofrades, porque es para marcar esa solemnidad con la que desfilan también en la noche de hoy. Y esta cofradía que decías tú, el que visten igual que el Nazareno, es que ha dado paso a un color. Cuando ves este color es el color del Nazareno, el color morado nazareno, ¿no? Es muy característico también. Y esta también, bueno, esta es otra de las cofradías que se remontan al siglo XIX. De las más antiguas que tenemos. Sí, es una de las antiguas, muy vinculada, estuvo siempre al comercio. Evidentemente, antiguamente las cofradías y hermandades iban por gremios, cada uno iba con su gremio. Ahora ya eso estaba evidentemente mucho más abierto, pero bueno, esta estuvo muy vinculada al comercio y yo creo que casi todos los comerciantes de Yecla pertenecían a la... Efectivamente, nos decía el presidente además que se ha estrenado este año como presidente, que animaba a los comerciantes, a ese gremio de comerciantes que todavía queda en nuestra localidad, a que ayudaran a esta cofradía, porque pese a que tiene muchísimos nazarenos también, tienen también proyectos y necesitan también esa ayuda. Tienen un trono que además quieren pues también aportar, ¿no?, a él, y proyectos que quieren también realizar, y es realmente destacable ese trono que tiene con esos grandes faroles que vamos a ver enseguida. Y ese manto de claveles que se ponen uno a uno y que nos contaba además que lo que se hace es que se le mete una varilla dentro del clavel de metal para poder realizar esa cama y que parezca realmente esa cama de claveles, como vamos a ver enseguida. Sí, y si seguimos, si comentamos, bueno, lo que comentábamos del color morado, el terciopelo morado, se estrenaron en el año 1960, no han sido siempre así las túnicas, ¿no? Y fueron elaboradas por dos mujeres, por Concepción Camarasa y Pascuala Rubio. Y bueno, pues continúan. Ya yo creo que es muy difícil que esta cofradía pueda cambiar algo de este traje, porque bueno, por lo que también por lo que decíamos, sí, y pues luego por lo que decíamos, porque pertenecen a los cofrades. Es una maravilla el trono realmente, sí, porque además la cantidad, los faroles que tú nombrabas, las tallas del trono, y luego pues ese arreglo floral que llevan también flores moradas alrededor, y luego pues esa cama de claveles rojos, ¿no? Además, como decía, que bueno, que cuando los vemos ahí parece una cosa baladí, pero no es. O sea, eso lleva mucho trabajo, mucha dedicación y mucha también vocación, para... Mucha vocación, y aquí vemos también cómo es una de las... Y además imágenes, ese rojo intenso con ese morado, ¿no? Así que ya vimos al yacente en el traslado con esa cama de claveles, y también vemos que siempre va gente alumbrando al Nazareno que llevaba esa cruz pesada, ¿no? Y que mañana, como decíamos, veremos en ese encuentro entre la madre y el hijo, la subida al Monte Calvario. Y bueno, pues ya estamos viendo la banda por excelencia de la Semana Santa yeclana, que es la Magdalena, y vamos a escucharla enseguida porque bueno, pues a todas es un gusto escucharlas, pero bueno, vamos
a dejar este ratito de silencio para que la música también sea protagonista. Están un poquito de fondo, entonces todavía les queda un poquito para llegar hasta donde estamos nosotros, pero se escucha de fondo una cofradía punky de la que ahora hablaremos, pero es también una de las cofradías históricas, la Magdalena, sale en todas las procesiones, sí. Y mañana en el Santo Entierro es especialmente protagonista porque fue una de las pocas mujeres que estuvieron al lado de Jesús y la primera en encontrárselo cuando resucitó. Era una de las Marías, de las 3 Marías. Efectivamente. Hay que ver cómo cuidan la imagen también los músicos, porque hemos visto que las chicas que llevaban coleta la llevaban con un lazo con los mismos colores de la Magdalena y bordada también con Hermandad de Santa María Magdalena. Van al detalle, van al detalle. Además es una agrupación musical que abre incluso una de las procesiones en Alicante, sale a Rojales también, este año también han estado en Jumilla. Los días que no procesionan en Yecla se marchan a otras localidades donde consiguen dinero para seguir invirtiendo en la Semana Santa de Yecla, y la verdad pues que siempre es un gusto escuchar esta agrupación musical que bueno pues tiene un patrimonio también musical importante, es característica, y además nos decía uno de sus directores, bueno, vicepresidente, que casi todos los músicos terminan pasando antes o después por la Magdalena. Es curioso como aquí en Yecla van de una banda a otra o de una agrupación a otra, pero por la Magdalena pasan muchísimos músicos. Y luego también necesitan también un mantenimiento, porque hemos hablado del mantenimiento de las cofradías, de cetros, de trajes, túnicas, capuces, pero es que los músicos también, los instrumentos se estropean y hay que ir renovándolos o hay que ir arreglándolos, los trajes evidentemente de los músicos, si llega un músico nuevo pues también necesita un traje nuevo, o sea que al final
pues las cofradías y hermandades siempre van renovando y siempre necesitan evidentemente esa ayuda económica, sin olvidarnos que también hacen caridad, porque están también creadas las cofradías y hermandades para eso, ¿no? Y tienen y hacen también pues donaciones principalmente aquí en Yecla Cáritas. A Cáritas interparroquial, porque bueno, pues dentro de sus estatutos también tienen esa, digámoslo entre comillas, obligación, ¿no? de ayudar a los más desfavorecidos. Efectivamente, bueno, pues aquí estamos viendo la imagen de la Magdalena, que siempre va con esa, como están viendo, ese, vamos a definirlo, no sé si como copa, pero donde llevaban los ungüentos, porque fue una de las mujeres que cuando fue al encuentro de Jesús, a la mañana en la que él resucitó, fue a donde había sido sepultado y llevaba ungüentos porque quería ungirlo de nuevo, pese a que había sido ungido en el enterramiento. Y fue entonces cuando se encontró esa zona de enterramiento vacía, y fue la primera que se lo encontró. Esa piedra movida, exactamente, ¿no? Que se veía, sí, fue a anunciárselo al resto de los apóstoles. Una mujer que le acompañó, que además él la salvó, la exorcizó, y a partir de ahí formó parte de su grupo más cercano, Santa María Magdalena. Bueno, estamos viendo también el estandarte también precioso de San Juan, de la Cofradía de San Juan Apóstol y Evangelista. Estamos viendo también una de las cofradías pues muy emblemáticas también de nuestra ciudad. También ha estado vinculado a algo tan importante como es en Yecla, como es el mueble, la madera, ¿no? A los carpinteros. Y bueno, es una cofradía también que siempre ha tenido muchos cofrades también. Esta cofradía también ha estado siempre muy respaldada. Y bueno, pues vemos cómo abren primero este tercio infantil con esos carriconatos, con el carriconato también, que es portado o arrastrado por dos de los cofrades de esta cofradía de San Juan Apóstol, y además fue uno de los 4 evangelistas. Y bueno, y estamos escuchando también, que yo creo que nos vamos a quedar ya con la música también de los sanjuaneros, ¿no? Esta banda también de cornetas y tambores que van pues con ese traje también egipcio tan característico, en blanco y verde. Y bueno, pues los vamos a escuchar también. Vamos a escucharles. La cruz es preciosa también, grande, con ese águila también de San Juan, esa cruz guía que es, bueno, pues la que abre desde el siglo XVIII
las cofradías, es un símbolo, ¿no?, de las cofradías y abre lo que es el desfile, ¿no? Y desde el siglo XVIII se están utilizando las cruces guía. Efectivamente, la cruz guía, que es importantísimo, ¿no? Nos decía además el autor del cartel que abrazar la cruz, ¿no? Es abrazar la cruz para continuar y es todas las hermandades, cofradías abren precisamente su tercio de nazarenos con esa cruz guía que siguen, ¿no?, como penitentes, la cruz que era donde fue crucificado Jesús. Y efectivamente esta cofradía, que nació al calor del gremio de los carpinteros, que es el gremio pues que define la principal actividad industrial de nuestra localidad y que tiene este característico color verde y blanco, y que bueno, pues también es una de las cofradías que en origen también eran túnicas en propiedad. Se fundó en 1850 y es una de las imágenes también más querida, que fue restaurada, enseguida la vamos a ver, hace muy poquito por el jumillano. Mariano Spiteri. Mariano Spiteri, fue restaurada y bueno, pues es una cofradía que también cuenta con muchísimos nazarenos y que tiene el privilegio de, sobre todo los sanjuaneros, de llevar apresado al diablo el día del domingo de resurrección, que es cuando saldrá, cuando bueno, descubramos que Jesús ha resucitado. Sí, sí, la verdad es que sí, es una cofradía que toma también una relevancia especial en ese domingo de resurrección por eso, por ese diablo, que es una imagen, una figura que no aparece en todas las Semanas Santas. Es muy característico de Yecla, creo que sale en alguna más de España, pero muy poquitas. En la zona de la región de Murcia creo que era algo casi exclusivo de Yecla, y que bueno, pues tiene el simbolismo que es, ¿no? Y es que pues realmente ha vencido Jesús al mal, ha vencido al diablo y por tanto sale apresado por ese motivo. Bueno, pues como decíamos, ahí vemos también esos cetros que fueron también realizados con ese águila de San Juan, que fueron realizados en los años 90, ya por los años 90, aquí por una empresa de Yecla, por Arca, y la verdad es que bueno, pues es también muy representativo, ¿no? Y los colores que llaman mucho la atención con el dorado, bueno, y la palma además, que todos los años le regala una familia anónima, le regala una preciosa palma para que la luzca San Juan en la procesión de hoy. Y la verdad es que es una maravilla, y luego bueno, pues que además va acompañada por todo ese arreglo floral. La verdad es que es un trono impresionante, solamente lleva una imagen, la de San Juan, pero la verdad es que es impresionante porque con esos faroles, con esas inscripciones también que llevan dentro del trono, que lo realizaron también pues dos históricos de la Semana Santa de Yecla, como fueron Aurelio Roses y Pedro Ortega, allá por los años 50, y que lleva también pues 4 carteles con las inscripciones: Gremio de San Juan, Gremio de la Madera. En el principio era el verbo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ahí tienes a tu madre. Esas son las 4 carteles que lleva. Este trono, como decíamos, es impresionante y que lleva también un arreglo floral, bueno, con esas margaritas, ¿no? Ahí enseñando a la primavera, ¿no? La verdad es que es una maravilla. Sí, San Juan era el apóstol más joven de los que acompañaban a Jesús, era Juan el apóstol amado. El amado, además, cuando Jesús muere en la cruz, le encarga que cuide de su madre y a su madre que cuide de su gran amigo, que era San Juan. San Juan, uno de sus 3 apóstoles más importantes, y como habéis visto, pues ese gran trono que hemos podido ver pasar. Y llega pues una de las imágenes, una de las advocaciones ya hemos visto pasar a la mayoría de a todos los apóstoles. Nos quedan las vírgenes y los cristos y las advocaciones de la mujer, ¿no? En este caso estamos viendo esta cofradía de la Esperanza, una cofradía que también pues ha contado con
nueva junta directiva desde hace muy poquito. Se ha hecho al frente una mujer de esta cofradía que además es la encargada de realizar esa procesión de las 7 palabras el Viernes Santo. Es la primera de las procesiones con la que se abre esta Semana Santa de Yecla. Y bueno, pues así como hemos dicho que el Exceomo tiene el gran honor de llevar el resucitado, ellos son los encargados de llevar a la Virgen, que el domingo será la encargada de llevar un manto negro que se le caerá justo cuando veamos esa imagen del resucitado. Una advocación, la de la esperanza. ¿Qué significa especialmente la esperanza, en la que depositamos todos, ¿no? La resurrección. La esperanza es una advocación mariana de tantas como las que tenemos en nuestro país, especialmente aquí en Yecla, en la Semana Santa, y en una de las imágenes impresionantes por cómo va vestida. Realiza un besamanos también durante la Cuaresma, y con ese gran palio. Es una de las dos que llevan palio, que van bajo palio. Una es la Esperanza y otra es la Dolorosa, la Virgen de los Dolores, de mañana. La podremos ver también mañana, y la verdad es que también es un palio precioso el que lleva. Yo siempre digo que hay que fijarse en todo, todos también, los detalles, ¿no? Todo el bordado todos que los lleva. Detalles, sí. Y en esta cofradía, que además pues pasa como con la de San Juan, se creó también por 1850, o sea que es también, aunque luego tuvo un resurgir, una nueva andadura en el año 85, pero bueno, es claro, es que vamos a ver, es que si nos ponemos a pensar, ¿cómo no va a estar la esperanza representada en la Semana Santa? Y además este año se ha hermanado con el Cristo de la Adoración a la Cruz, el Cristico. Comparten sede, se han hermanado, por primera vez también ese Cristo ha hecho un besapiés este año, y como decía, pues es una cofradía que sale con mucho trabajo porque tiene muchos cambios de trono también. Y bueno, ahí vemos a esas mujeres que portan la imagen en ese Viernes de Dolores, y nos decía su presidenta Paqui que ahora van a poder ver la Esperanza. Lleva unas velas muy especiales que son talladas, son en forma de flores, y nos decía ella, no podéis imaginar lo delicadas que son, lo que cuesta montar este trono, que se hace además cuidadosamente, y que ahí vemos con todos los detalles. Sí, ahí podemos ver las velas. Es que es un trabajo pues muy fino, artesanal, muy fino, todo en blanco, con las flores también en blanco, con esas rosas, y bueno, y el palio, que es una preciosidad por dentro. Hay que verlo. Es la suerte de que vaya tan en alto, ¿no? Porque desde abajo se puede ver perfectamente ese palio todo bordado. La verdad es que es una maravilla. Bueno, y el manto de la Virgen es una preciosidad también. Protagonista mañana también la Esperanza, la veremos ahí en ese encuentro mañana. Y bueno, pues vamos con otra de las mujeres que fue protagonista en el Calvario de Nuestro Señor, que como es la Verónica, la mujer Verónica. Fue realmente importante porque ella representa lo que es la compasión. Ella, pese a estar en peligro, porque cuando estaba subiendo Jesús en Monte Calvario estaba siendo azotado, era llevado por la multitud, y sin embargo ella se paró a auxiliarlo, intentó refrescarlo y no pudo, pero sí que consiguió darle un paño con el que él se secó el rostro, y es un paño en el que quedó reflejado su imagen y que todavía se conserva. Sí. Se conserva esa reliquia. Ese lienzo con el que quiso enjugar tanto el sudor como la sangre, ¿no?, de Cristo, y se quedó plasmada en ese paño que viene también ahora muy bien representado con el paso de la Santa Faz y Verónica. La Santa Faz evidentemente es la que está en el paño impresa, y la Santa Mujer Verónica que la lleva. También tienen dos pasos. Hoy procesionan con la Santa Faz y Verónica, y mañana lo harán solamente con la Santa Mujer Verónica. Y la verdad es que bueno, pues
estamos viendo también que es una cofradía pues tiene un gran número importante. de Han crecido nazarenos. mucho de todas formas. Yo creo que después de la pandemia, como decíamos antes, hizo mucho daño a la Semana Santa entiendo que de toda España, pero bueno, centrándonos en Yecla. Pero yo creo que luego ha habido un resurgir, ¿no? Una vez que ya nos quitamos por fin todas las restricciones, ¿no? Se empezó muy poco a poco, pero yo creo que este año se puede ver que están, bueno, pues en pleno apogeo, las cofradías y hermandades. Además tienen una banda maravillosa que enseguida se va a acercar a nosotros, una banda que trabaja muchísimo por salir adelante, con un importante trabajo de su director y de los músicos. Nos comentaron eso, que cuesta muchísimo mantener a los músicos que ensayen semana tras semana, y que bueno, pues enseguida vamos a poder disfrutar de esa marcha que nos van a tocar aquí justo cerquita de la Placeta Ortega, para que podamos disfrutar nosotros aquí y también nuestros telespectadores. Y Paqui, voy a aprovechar que va a pasar la Verónica y me voy a poner la chaqueta, el abrigo sí, porque ya está refrescando, la verdad. Sí, es que, además, claro, ya se nos ha ido el sol y están, que hace un poquito de viento y claro, pues aquí ya la hemos liado. Esto es Yecla, esto es la primavera y esta es la música de la Verónica. Santa Faz, que bueno, pues que abre, igual que en los cetros, están toda la Santa Faz, esos cetros iluminados de madera tallada. La simbología es importante porque cada cofradía y hermandad lo cuida mucho. Se cuidó antaño y se sigue cuidando ahora también, para que, o sea, en un vistazo ves y sabes qué cofradía es. Efectivamente, se cuida para saber eso, qué cofradía estamos, y además es que la Semana Santa es una catequesis en la calle, por eso tiene un orden cronológico lo que estamos viendo. Esta Santa Faz y Verónica es lo que hemos relatado, el momento en el que de una forma agónica Cristo está subiendo con esa cruz y esta mujer es compasiva y le ayuda, le auxilia, ¿no? Es un trono también especial, muy característico por la madera y por esos faros, y que, como veremos diciendo Paqui, pues tiene también un arreglo floral que acompaña a este trono, a esta cofradía, y que además, pues ahí vemos a su presidenta, una de las mujeres que está al frente de una de las cofradías de aquí en nuestra localidad, y un trono donde debajo van
pues diferentes personas que también siempre ofrecen y que forman parte también de la Semana Santa y que lo hacen, como se hace con los penitentes, van de forma anónima empujando los tronos. Pues también como la cruz va sostenida por ese hombre, ¿no?, al que Simón de Cirene, ¿no? El Cireneo, sí. Cireneo es el auxiliador, ¿no?, de Cristo cuando ya no podía más con la cruz por el maltrato que había estado sufriendo, y es auxiliado, ¿no?, por él para poder llegar hasta el Monte Calvario. Bueno, varias caídas fue las que sufrió Jesús durante la subida al Monte Calvario, y es la cofradía que vamos a ver enseguida con esa cruz guía impresionante que también estamos viendo, y que, si no me equivoco, es obra también de Simón, esa imagen de ese Cristo para esta cofradía. Y con un gran tercio también de nazarenos infantiles, que mira, Paqui, decías tú las coletas que llevan los músicos, ¿no?, en las agrupaciones musicales banda, y aquí vemos también cómo se cuida también a los niños, a los las niños, niñas especialmente, sí. que van, van procesionando, que también llevan esos lazos. También ha crecido bastante. Muchísimo, sí, esta banda de la caída, que pese a que ha incorporado instrumentos musicales, sigue siendo considerada como una banda de momento, y que, bueno, pues vemos que también incorpora muchísimos jóvenes que se han sumado a esta banda, y que, bueno, pues ya han visto cómo suenan maravillosamente, como lo hacen la mayoría. Yo he dicho banda, es una agrupación musical porque lleva más instrumentos aparte de las cornetas y los tambores. Le vamos a pedir disculpas porque algunas veces decimos banda, agrupación. Algunas veces vamos rápido diciéndolo y no lo decimos correctamente. Esperemos que nos disculpen, que no lo hacemos con mala intención. Efectivamente, lo hacemos, intentamos sobre todo que se escuchen todos los grupos musicales, porque la verdad es que hacen un esfuerzo enorme. La Semana Santa se caracteriza por muchas cosas, todo suma, y el patrimonio musical que se ha incorporado en las últimas décadas ha sido asombroso, maravilloso. Y bueno, pues ahí estamos viendo a sus nazarenos cómo están también hoy desfilando en esta procesión. Pedían las bandas y las hermandades y las cofradías que por favor nadie se cruce en el desfile procesional, pero cuesta Hay muchísimo. gente que no lo ha oído. No lo ha oído, efectivamente, no ha visto todas las publicaciones que se han hecho. Impresionantes también estos faroles, estos cetros que llevan la caída, y que, bueno, pues esta noche estamos viendo procesionar. Imagínense la cantidad también de nazarenos que van en ella. Nos decía su presidente que
todas y cada una de las túnicas sale que entre nazarenos, hermanos, los empujadores y los músicos eran casi 300 en esta cofradía, es un número bastante importante. Es muy grande también esta cofradía, de lo cual también nos alegramos, porque la verdad es que, pues eso quiere decir que larga vida, ¿no? Que va a tener una larga vida esta cofradía del Santísimo Cristo de la Caída y Santa María de Cleofás, que también, cuando decimos significa que tiene más de un trono. Ya de entrada tiene más de un trono. Hoy lo hace con el Santísimo Cristo de la Caída, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, pues como vamos viendo la representación cronológica, pues bueno, veíamos el cireneo como le estaba ayudando a llevar la cruz. Tuvo varias caídas a lo largo del recorrido hasta llegar al Monte Calvario, y bueno, pues precisamente esto es lo que representa una de esas caídas que tuvo, y en la que no tuvo precisamente mucha ayuda para levantar, ¿no? Y además, bueno, pues los guardias también tenían miedo, la gente que estaba alrededor, de ayudarle, y claro, bueno, para no ser señalada, y luego, bueno, pues los propios guardias lo que hacían era azotarlo para decir levántate, ¿no? Y bueno, pues... Además es importante, nombrabas tú a esa mujer con la que procesionarán mañana, y lo hacen en andas, y solo son mujeres las que portan a esta Virgen, a esta María. Y bueno, pues Cleofás también fue una mujer importante dentro de las mujeres que estuvieron cerca de esas últimas horas. Eran las tres Marías, una de ellas era también Santa María de Cleofás. Efectivamente, y pues fue creada para ser portada exclusivamente por mujeres. Entonces, de ahí la importancia, nos decían, no quiero hablar de memoria, creo que unas 80, es unas andas muy grandes, muy pesadas, y necesitan un gran número de mujeres. Claro, es que luego hay veces que se hacen las imágenes, luego por ejemplo en los talleres estos, como por ejemplo los de Olot, pues las imágenes las hacen un poco en serie, ¿no? Luego las van pintando de una manera o de otra, también un poco dependiendo del encargo que tengan, ¿no? Pero claro, tienen las imágenes, y yo luego con esta imagen, ¿qué quiero hacer con esta imagen? ¿Cómo quiero procesionar con esta imagen? Entonces, algunas veces es difícil, porque algunas veces ¿qué era lo que pasa, por ejemplo, con San Juan? San Juan, el más el original, es macizo, es de madera maciza, entonces pesa muchísimo. Necesitaban a muchos anderos para poderlo sacar en andas, y ahí tuvieron algunos problemas algunos años. Entonces, por ejemplo, Santa María de Cleofás tiene que ser portada, ya da igual que sea, bueno, si mujeres o hombres, da igual. Voy a necesitar, ¿qué necesito? ¿Cuánto va a pesar esta imagen? ¿Cuánto va a pesar las andas? ¿Cómo de larga las necesito para que pueda ser portada con dignidad? Porque claro, no es lo mismo una anda que sea portada por 20 que por 80 personas, dependiendo de... Yo, por ejemplo, un día recuerdo que hablando sobre la joyita, ¿no? La Virgen de las Angustias, no, o sea, es maciza, es imposible que se pueda llevar, por ejemplo, no sé si en alguna ocasión, oye, ¿por qué no se llevan andas a la Virgen de las Angustias? Porque es imposible. Es imposible, porque dos pesa joyas muchísimo. Patrimoniales en Yecla, todos son muchas, pero algunas se han incorporado en los últimos años, pero especialmente las más antiguas. Una de ellas, la Virgen de las Angustias, que esta noche la vamos a ver, penúltima imágenes que va a procesionar. Y esta Cleofás, que decíamos que veremos mañana, fue creada por el presidente de la cofradía, es tallista, su padre era ya tallista, y nos contaba que Martín Manuel se dio cuenta cuando hizo la talla de lo complicado que es esta labor del escultor, del tallista. Pues ahí siguen pasando nazarenos. Paqui no nos mintió, su presidente, son muchos, casi 300 en número en total, y vemos ahí el trono al final con esa caída de Jesús, que, como hemos estado relatando, pues fue una de las tantas que tuvo a lo largo de la subida del Monte Calvario, un recorrido además. Hay que ponernos en situación, los más jóvenes, los niños que aprenden a través de la catequesis,
pues les cuesta entender, ¿no? Les cuesta entender cómo la crueldad humana llevó a alguien que fue ya maltratado en esa columna, azotado innumerables veces hasta la agonía. Luego tuvo que portar la cruz en la que posteriormente fue crucificado, una cruz maciza, y por eso casi exhausto llegó a caerse en varias de las partes del recorrido, y que en ningún momento cedió, en ningún momento, aunque cualquier otra persona pudiera haber dicho hasta aquí, no puedo más, él siguió hasta su destino, que fue la muerte, para echarse y luego tuvo a la espalda todo el pecado, ¿no? Y luego tuvo la peor crucifixión, porque la crucifixión era pues una forma de ejecución que era muy común en aquella época, pero normalmente lo que hacían era atarlos con cuerdas. Y los dejaban allí que agonizaran, que eso me parece una agonía, valga la redundancia, ¿no? Increíble. Pero es que a Jesús, cuando ya era por una relevancia especial del crimen que hubiera podido cometer, lo clavaban, que fue lo que hicieron con Jesús. Normalmente, pues eran solamente lo que era la agonía, sí, evidentemente, de estar atado a la cruz, ¿no? Pues ahí a la intemperie, hiciera calor, hiciera frío, porque además los desnudaban, ¿no? Pero es que además a Cristo lo clavaron, con lo cual pues es aparte del calvario, de haber llevado esa corona de espinas que le iba sangrando la cabeza, aparte de pues todo eso, es todo que además lo clavaron, todo ese martirio es que lo clavaron, ¿no? Con lo cual también fue como... Era como si dijeran, lo trataron como al peor criminal. Al peor criminal, y justo cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, ya era tarde, efectivamente. Bueno, pues aquí vemos esa caída, como seguimos viendo cómo fue maltratado hasta el final. Hemos visto también una representación, estamos viendo ahora, de esas mujeres que también portarán mañana la imagen de Cleofás, y pues especialmente también vemos como siempre hay gente detrás siempre que hay la imagen de un Cristo, siempre vemos gente detrás alumbrando y dando pues también. Normalmente son ofrecimientos, costumbres, se une un poquito todo, devoción a las imágenes que presentan. Sí, y además, y lo mismo pueden ir, como en esta ocasión, por ejemplo, que van 3 personas a 10 o 15, 7, pero en fin, siempre llevan pues ese acompañamiento también. Bueno, pues enseguida vamos a ver una de las últimas cofradías, que no es porque haya nacido hace poquito, sino porque se ha recuperado hace poco. En 2013 esta cofradía es el Santísimo Cristo de la Humildad despojado de sus vestiduras. Además es una imagen que llegó nueva a nuestra ciudad y que es, además de un valor patrimonial enorme, hicieron ese sacrificio por traer esta imagen a Yecla, y especialmente nos dicen que han terminado ya ese trono, porque en cada una en el trono podemos ver la historia de Jesús a través de imágenes que han ido incorporando poquito a poco, talladas, y que desde hace ya algunos años han incorporado un piquete de tambor, también por lo que decíamos, para marcar el paso. Sí, ahí le estamos viendo que es un tambor el que va marcando también el paso, que claro, a los pequeños no, pero a los mayores también les sirve para que el desfile sea más serio, ¿no? El ir marcando el paso. Tanto la imagen, porque como la cofradía se fundó también en el año 2013, fue una de las que no se reorganizó tras la Guerra Civil. Tenemos que decir que en la Guerra Civil pues se suspendieron las procesiones durante esos 3 años, y luego muchas se reorganizaron, pero esta no, hasta que pues allá por el 2013 hubo un grupo de cofrades que decidieron también, eran gente también que estaba muy dentro de la Semana Santa, y que decidieron también pues crear esta imagen, ¿no? En el momento en el que lo desnudan, ¿no? Para clavarlo también en la cruz, cuando lo despojan de las sagradas vestiduras a Cristo. Pues enseguida vamos a ver, este trono es una cofradía muy humilde, como el propio nombre de nuestro Padre Jesús, y pues además
uno de nuestros compañeros, José Ramón, tiene el gran orgullo de pertenecer a la misma, esta cofradía, sí. Y que ahora mismo nos está dando esas imágenes de sus compañeros de cofradía, que como decía Paqui, pues es una cofradía que nace del calor de gente dentro de la Semana Santa, gente que había salido en otras cofradías, que bueno, quiere hacer esa penitencia bajo el capuz y que bueno, pues trabajó por sacarlo de nuevo y que bueno, podemos estar viéndolo en nuestras calles desde el año 2013. Tienen su sede en el centro de la ciudad, han conseguido tener sede ahí en la calle del Niño. Y ahí estamos viendo esa imagen que además es espectacular. Estrenaron hace muy poquito también esas vestiduras, han ido incorporando poquito a poquito conforme han podido, y que cuentan además con muchas colaboraciones, gente que tiene fe a esta imagen y que les ha ido ayudando. Sí, además antes hacías tú precisamente también referencia a esas cofradías que al final habían ido unos cofrades de unas cofradías a otras para que no se perdieran, ¿no? En el caso de esta, por ejemplo, cuando se refundó, tuvo el apoyo de otras cofradías porque comenzaron sin traje. Una cofradía pues que había renovado sus túnicas, se las cedió para que pudieran empezar, y la verdad es que ahí se puede comprobar también la hermandad que hay dentro de la Semana Santa, ¿no? Que bueno, pues ahí vemos esa imagen preciosa, el rostro que no te deja impasible, y ese trono en el que estamos viendo, porque mucha gente confunde, no es algunas imágenes coinciden con el Vía Crucis, pero es narrada la historia de Jesús a través de las imágenes, y es especialmente bonito como han conseguido hacer todo el trono poquito a poco, ¿no? Este año creo que terminaban de completarlo, y bueno, pues especialmente enhorabuena por el trabajo que ha realizado también esta cofradía. Este es el estandarte del Cristico. Otra de las, una de las joyas, imágenes también del año 1800 también. Sí, que se salvó de la quema por una familia. Es la imagen, la segunda imagen más antigua. Sí, tenemos primero Nuestra Señora de las Angustias y después el Cristico, que el Santísimo Cristo de la Adoración de la Cruz, esta cofradía que se reorganizó pues justo después de después de lo que fue la Guerra Civil en el año 42. Se fundó, eso sí, a mediados de 1800, y esta pues siempre estuvo vinculada a los zapateros, y el Cristico, pues la imagen es que mide 1,13, sí, por eso es el Cristico, no le decimos con cariño, no le decimos el Cristo adorando la cruz, ¿no? Es el Cristico. Sí, además es un Cristo muy venerado, es un Cristo del que se habla cuando se hacen rutas turísticas en nuestro municipio, porque como decía Paqui, no solo es que es una de las dos tallas más antiguas que tenemos en nuestra localidad, sino que lo que llama especialmente la atención es ese tamaño. Sí. Esta es la cofradía que se ha hermandado con La Esperanza, que aunque son dos cofradías diferentes, trabajan conjuntamente en algunos aspectos, que hicieron ese hermanamiento dentro del Real Cabildo, hicieron un acto muy sencillo, y que bueno, por primera vez ha hecho ese besapiés que se realizó junto a La Esperanza, y que como decía, pues es un Cristo muy querido, y aparte que cuenta con uno de los tronos más espectaculares, en plata, en plata, todo repujado, y bueno, pues ahí ven esa imagen que además es preciosa, el rostro. Un trono, además nos lo especifican, de plata de primera ley, sí. Que también lleva un trabajazo también de orfebrería increíble. Por ejemplo, con la iglesia vieja, con los angelotes, no sé, es una maravilla. Claro, es un trono que, pues eso, lleva las rosas rojas, pero luego es la idea también que tienen en la decoración, no necesitan nada más. Con unas pocas flores también que acompañen al Cristo, pues es suficiente, ¿no? Y la cofradía lo sabe y no lo recarga, porque entonces se perdería la imagen del Cristo, si le pusieran un mayor adorno floral. Efectivamente, es una cofradía además que tiene otro paso más, y que bueno, pues esta noche procesiona con este Cristico,
que ahí lo hemos visto, y que también es una de las cofradías que cuenta con presidenta. Estuvo con nosotros también en el plató, Inmaculada, y es el momento de ver uno de los Cristos que tenemos en nuestra localidad, es el Santísimo Cristo de la Agonía. Esta cofradía, además, cuando renovó sus túnicas, recuperó una de las originales que llevaba cola, y que, bueno, pues también cuenta con numerosísimos niños, y también tiene su banda, que vamos a escucharla enseguida también. Y por cierto, que la cruz guía de esta cofradía está realizado por el autor del cartel, por Francisco Rovira, el autor del cartel anunciador de este año. Y bueno, pues como decíamos, esto también se reorganizó pues justo después de la Guerra Civil, y el paso, el Santísimo Cristo de la Agonía, pues es precisamente de ese año. Pues sí, es una de las cofradías que se reorganizó, y como decía, pues tienen estas características túnicas con cola. Portan también la mayoría de sus nazarenos el Santo Rosario, y es una imagen muy querida porque siempre ha estado presidiendo el altar mayor de la Basílica de la Purísima, aunque hace años que ya está en una de las capillas, porque es la imagen de la Inmaculada la que preside ahora mismo el altar mayor, que fue un templo creado especialmente para la Inmaculada. Y pues es una imagen, como decía Paqui, con esa cruz guía que además está pintada. Vamos a verla enseguida, esa cruz guía de Francisco Rovira, que este año ha tenido el gran honor de hacer ese cartel anunciador de la Semana Santa yeclana, y que está lleno de simbolismo también. Es un cartel donde él está rememorando carteles de los años 70 que le marcaron especialmente. Si tienen el programa de la Semana Santa, pues les invito a que lean también, donde él explica ese cartel. Bueno, ya estamos escuchando de fondo, Paqui, y está también banda, así que vamos a escuchar a la banda de cornetas y tambores. Esta banda de cornetas y tambores del Cristo de la Agonía, una banda auténtica yeclana, por las marchas que nos muestran,
Y es una cofradía con grandes simbolismos también. No procesiona con cetro, no es los vestidos de nazarenos, sino que lo hace con grandes cirios, como vamos a ver enseguida, que llevan apoyados en ese cinturón hecho de esparto. Enseguida vamos a ver esas imágenes y esos detalles, esos grandes cirios, y que bueno, pues es realmente, creo que si no la única, casi la única que procesiona de esta manera, con cirios en lugar de con cetros. Sí, además son unos cirios también impresionantes y que luego es un problema, si te hace un poco de aire te quedas sin alumbrar, pero bueno, hoy tenemos suerte y el viento está respetando. Está preservando. Bueno, es una cofradía también, hablábamos con su presidente, una cofradía donde estos días estábamos con él y nos decía que, bueno, pues tienen esa imagen del Cristo de la Agonía, Cristo en el que está reflejado ese sufrimiento en la cruz, como decía Paqui, cuando fue clavado además en el madero para llegar a la muerte. Y un Cristo que está en la Basílica de la Purísima y que tiene también uno de los tronos más espectaculares que tenemos en nuestro municipio, un trono además que les costó muchísimo terminar, un trono todo tallado, como ven, con esa terminación en oro, y que fue especialmente costoso para lo que es esta cofradía, pero que además lo han conseguido. Ahí vemos ese trono con esas... es una de las cofradías además que también destaca por los arreglos florales que hace en el trono. Hoy procesiona con el Cristo de la Agonía, pero también lo veremos como lo hará con la cruz vacía en los próximos días, cuando ya ha sido descendido de la cruz, ya camino del enterramiento el Cristo, y que lleva además también muchísima gente alumbrando siempre detrás por la gran devoción que hay en una imagen que, como decía, está siempre en la Basílica de la Purísima. Sí, la cofradía además en esta ocasión procesiona con el Santísimo Cristo de la Agonía, que es una obra de José María Ponso de Bravo de 1942, y mañana lo hará con la Veracruz. Ya Jesús ya habrá sido descolgado de la cruz y ya estará solamente la Veracruz procesionando con esta cofradía. Impresionante este trono y, como decía, sus arreglos florales que tiene este trono magnífico, y que, como ven, pues muchísima gente también alumbrando detrás del Cristo por la gran devoción que hay sobre él, y es una de las imágenes también más bonitas, más importantes de nuestra Semana Santa. Van quedando ya poquitas imágenes, nos quedan ya 3 cofradías nada más: la Lanzada, Nuestra Señora de las Angustias, y este año cerrando la Virgen de la Estrella, que, como saben, es una de las también cofradías más jóvenes de nuestra localidad. Pero vamos poquito a poco con la Lanzada, ¿no? Vamos cronológicamente hablando. La Hermandad de las 5 Llagas de Cristo. Exactamente, vamos hablando de la Hermandad de las 5 Llagas de Cristo, y es que, bueno, pues fue crucificado y además fue lanceado en la cruz para comprobar por Longinos. Por los longinos, sí. Sí, se representa, es un grupo escultórico también, en el que está el Cristo evidentemente crucificado, Nuestra Señora del Dulce Nombre, San Juan, Santa María Magdalena, y también hay un soldado, Longinos, que es el que le atraviesa el costado, y que luego ese costado en la resurrección, pues cuando Tomás no creía que había resucitado, ¿no?, pues tuvo que ver su costado abierto para creer que efectivamente era Jesús y que había resucitado al tercer día. Es también una cofradía que cuenta con una junta directiva muy joven, que también ha luchado por sacar a la cofradía, que cuenta además con diferentes pasos, y que además nos contaba su presidente que ellos tienen un proyecto en mente que de momento está en mente, ni siquiera ha sido comunicado, y que les haría muchísima ilusión incorporar un nuevo paso a la Semana Santa que no tenemos, como es el beso de Judas. Él nos decía que
es un pensamiento que tienen rondándole la cabeza, que es muy complicado porque acaban de pagar Pero tendría la sede. que ir al principio de la procesión, evidentemente, porque este año han incorporado... el beso de Judas es en el huerto de los Olivos, cuando le da el beso para que sepan quién es Jesús. Exactamente, y que este año habían hecho una renovación de parte de los cetros, han incorporado esa parte de arriba, los llevaban siempre con luz, nos decía que era muy molesto las pilas que tenían que llevar además los nazarenos, y que este año habían tenido ese proyecto de la renovación de la parte de arriba, y como ven pues lleva la J, la H y la S, y bueno, pues y esa corona de espinas, ¿no? Bordeando las letras, y que había sido un proyecto muy costoso, pero que van poquito a poco también renovando parte de su patrimonio. Son muy pacientes, van con mucha paciencia, ¿no? Y empiezan los proyectos con varios años y al final los van consiguiendo, gracias también a esta paciencia pueden ir consiguiéndolo, porque luego pues eso, empiezan, e incluso los grupos escultóricos se han ido completando también algunos año a año. No todos, porque claro, adquirir 4, 5, 6 imágenes es costosísimo y complicadísimo, ¿no? Ocurre, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues hay imágenes que son de diferentes épocas, porque claro, estamos viendo pues que hay 4 o 5 imágenes y es complicado. Es un grupo escultórico también impresionante, tenemos que ver justo el arreglo floral que hay detrás de la cruz, que también es impresionante, con esas flores que normalmente los cristos siempre van acompañados de los colores lilas y rojos. Claveles, porque bueno, pues tiene todo el simbolismo, una del Nazareno, el otro de la sangre, de la agonía. Y pues poquito a poco vamos a vernos acercar esa cruz guía de una de las cofradías, que además también tiene agrupación musical, pero especialmente tienen la joya de la corona, que es esa Virgen de las Angustias. Ese grupo escultórico fue una de las últimas que hizo Salcillo. Dicen que con ella perfeccionó la técnica. Se conservó también de la quema, contaba la historiadora y también cronista oficial de Yecla, que cuando iban a por ella, por quemarla, salió uno de los que estaba, uno de los conserjes, creo recordar, a decir que qué estaban haciendo, ¿no? Que no se les ocurriera quemarla, porque era una joya, y precisamente por el valor tenía no la quemaron, pensando que les podría servir luego para sacar dinero. Fue eso lo que les frenó, más que lo que representaba el valor patrimonial que tenía y económico. La verdad es que si nos ponemos a pensar que se hizo en 1763 y estamos en 2025 y cómo se conserva esa imagen, es que es impresionante, es impresionante. Otra de las curiosidades de esta cofradía es su estandarte. Quieren restaurarlo y me contó su presidente que también se quemó de la quema. Fue su familia la que puso el estandarte debajo de un colchón para evitar que fuera descubierto, que se pasó allí toda la guerra civil. Y que después de la guerra civil, como su familia fue una de las que, una familia querida contra la que no se hizo nada, pues pudieron sacarlo y que se haya podido conservar hasta el día de hoy, hasta la Semana Santa. Porque además lleva una conservación complicada, porque terciopelo. Hay que tener en cuenta también que es terciopelo y bordados en oro, con hilo de oro, que la verdad es que es muy complicado también, porque estos hilos se suelen poner negros, y hay que cuidarlos mucho. A la hora de limpiarlos hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Esto no puede llevar, evidentemente en una lavadora no, un terciopelo no, pero a la hora luego también de limpiarlo, aunque sea en seco, hay que llevar muchísimo cuidado. Es otra de las cofradías además que nació en uno de los gremios más característicos, porque es nuestro origen también. Después fuimos al mueble, pero al principio éramos agricultores. La agricultura, ¿no? evidentemente. En Yecla siempre ha estado al borde, los agricultores, siguen estando los agricultores asociados a esta cofradía, procesionan habitualmente, muchos de ellos tienen traje en propiedad.
Y bueno, como decíamos, pues es una de las cofradías que tiene una de las imágenes que fue concebida, además la trajeron los franciscanos para que estuviera en esa capilla, capilla que lleva su nombre, la Virgen de las Angustias, que la verdad que yo creo que mucha gente todavía sueña con que pueda estar allí, esa imagen, y que se pueda abrir esa capilla al culto. Porque fue concebida ex profeso para ese lugar. Es verdad que tiene un retablo que todavía necesita trabajo, pero ahí vemos también a todas las mujeres que salen también en una noche como hoy y alumbrando en esta cofradía de la Virgen de las Angustias, que poquito a poco vemos cómo se va acercando y que es impresionante los detalles que tiene, y cuando piensas que eso es madera, o sea, que es que lo talló en madera. Sí, sí. En 1700. En 1763 se concluyó. No, yo no sé el dato exactamente de cuánto tiempo pudo tardar en tallarse. Era un virtuoso de los que poquitos salen a lo largo de los siglos, ¿no? Como Miguel Ángel pudo pintar la Capilla Sixtina, y como Salzillo puede esculpir como lo hacía. Estamos viendo también con traje negro y teja y mantilla. También en esta cofradía suelen salir muchas veces porque pues también hay mucha devoción por esta imagen, y sobre todo también por lo que representa, ¿no? O sea, la madre llorando con su hijo en el regazo, ya muerto, ya fallecido, ya ha sido bajado de la cruz, ¿no? Para proceder a su enterramiento, y la verdad que es, pues bueno, es con el puñal, ¿no? Clavado en el corazón, es muy representativo, ¿no? Pues ahí vemos a su presidente, que está cerrado, va detrás justo de este gran trono también, y que bueno, pues como ven también sigue gente alumbrando, y es que bueno, poco arreglo floral necesita la Virgen de las Angustias. Vamos a escuchar a la agrupación musical. Es María Santísima de la Estrella, una cofradía yo creo que es la más joven en incorporarse, porque hemos hablado de las que se han reorganizado, pero esta nació de la nada, de un grupo de jóvenes cofrades, amantes de la Semana Santa, que se empeñó en sacar una cofradía nueva, y además que lo hace con 3 imágenes, que esto es especialmente importante, porque tienen a esta santa, tienen a María Santísima de la Estrella, pero también tienen al Cristo de la Buena Muerte y a Santiago Apóstol, que procesiona el domingo de Resurrección. Una cofradía además que nace con unos trajes bastante diferenciadores, que llevan bordados esa estrella en referencia a la imagen que sale esta noche, y que bueno, pues está lleno de simbolismo todo lo que hacen, incorporan, y que este año por primera vez
van a sacar, enseguida vamos a verlo, creo que sale hoy porque lo sacaban con la imagen de la Virgen. Ellos están adscritos a la Basílica de la Purísima y saben que el dogma de la Inmaculada se está intentando preservar y sacan un pequeño estandarte, en el que hablan precisamente del dogma de la Inmaculada en esta procesión de hoy. Esta cofradía también fue fundada en el 2010, es una también de las más recientes y la verdad es que tiene también muchísimo simbolismo. El estandarte es la famosa bacalá, que aquí llamamos, ¿no? Con esa forma tan característica, ¿no? Con estos trajes también en negro y rojo, con también esos bordados en el capuz, con la corona, en fin, tienen también muchísimos símbolos esta cofradía. Y tenemos la imagen de María Santísima de la Estrella, que lo que representa es esa estrella matutina, la dirección que nos marca a los cristianos el camino para alcanzar el cielo. En la cabeza normalmente de las imágenes de la Virgen, lo hemos visto en las Angustias, siempre hay una corona que tiene 12 estrellas. Las 12 estrellas dentro de las advocaciones siempre significan las 12 tribus de Israel y significa que la Virgen María está en el centro del pueblo de Dios, de toda la comunión de los santos. Enseguida vamos a ver esa imagen y lo que te decía, que va en el centro con el dogma de la Inmaculada, es la novedad que incorporan este año en esta cofradía y que nos decía su presidente que ellos año a año intentan incorporar al patrimonio de la cofradía y de la Semana Santa y que esta era la de este año. Ha sido además la vemos en el centro, es además preciosa. Es que se habla de un patrimonio de las cofradías, pero que realmente no es de las cofradías. Realmente el patrimonio es local, ¿no? Es del pueblo, porque al final si la cofradía desaparece, los elementos no se los van a llevar cada uno a su casa, ¿no? Esto va a quedar ya para siempre. Y bueno, y evidentemente no que nadie me malinterprete, no digo si la cofradía desaparece, ¿no? Pero es in extremis, ¿no? Pero bueno, quiero decir que al final es la cofradía quien lo paga, pero realmente, o quien consigue los fondos, ¿no? Pero al final es para la Semana Santa. Ahí estamos viendo ese precioso también estandarte con la Inmaculada. El dogma de la Inmaculada reina. Y nos decía su presidente precisamente que ellos también son unos defensores del dogma de la Inmaculada, que además el año pasado estamos celebrando ese aniversario y que este año pues lo han incorporado y que procesione la imagen de la María Santísima de la Estrella. Y cerrando, ahí tenemos la imagen muy cerquita ya, vamos a verla, y detrás esa magnífica banda de la Asociación de Amigos de la Música, con la que cerraremos esta procesión que está terminando aquí de pasar por la Placeta Ortega, pero que sigue con el recorrido hasta llegar a la Basílica de la Purísima, y recordarles que hoy también tienen la procesión del silencio a partir de las 12 de la noche y que parte de la Basílica de la Purísima. Bueno, antes de quedarnos con la banda, pues bueno, estamos viendo ahí a la última imagen ya de este desfile, de este Jueves de Pasión, María Santísima de la Estrella, que desde 2018 está con nosotros aquí en Yecla, y ahora pues yo creo que sí que nos vamos a quedar con la banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.
también la banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla en esta ocasión. La verdad es que los músicos también se vuelcan con la Semana Santa, con todas las fiestas, pero bueno, ahora estamos en Semana Santa. Efectivamente, que estas celebraciones cierran siempre nuestra Semana Santa en todas y cada una de las procesiones. Y bueno, solo recordarles lo que hemos dicho hace un momento, que esta noche a las 12 desde la Basílica de la Purísima parte esa procesión del silencio, una procesión que además parte desde la Basílica porque se cumple el 75 aniversario de la llegada de esta imagen a Yecla, que la primera vez que llegó a Yecla paró en el Cristo de la Paz, que paró por primera vez en el Ayuntamiento, donde ha estado este año, y que salió esa procesión desde la Porque además es que esta basílica. cofradía también, la que procesiona con el Cristo de la Paz, siempre está vinculada también al funcionariado, a los funcionarios, por eso, a los funcionarios municipales. Municipales, efectivamente. Municipales, sí. Por eso, bueno, pues además en el 75 aniversario que cumplen este año, también ha estado la imagen durante unos días allí en el propio Ayuntamiento. Ahora ha sido trasladada a la Basílica de la Purísima y que sale de la Basílica, que no sale del Hospitalico. Sí que llegará al Hospitalico, se recogerá y en el Hospitalico, pero es verdad que mañana la podrán ver justo después, porque vamos a ir a grabarla, van a poderla ver en el encuentro y la conexión que haremos desde aquí de nuevo. Pues que mañana vamos a darle este encuentro de Jesús Nazareno con la Virgen de la Esperanza, en ese saludo que se hizo. Es verdad que en un momento de la subida al Monte Calvario Jesús se encontró con su madre y le dijo que aquí tienes a tu hijo. Veremos ese encuentro, haremos un pequeño descanso en el que podrán ver esa procesión del silencio y al filo de las 12, estimamos más o menos, volveremos a conectar desde aquí, desde la Placeta Ortega. Paqui Retuerto, un placer siempre conversar contigo. Para mí también es un placer reencontrarme con vosotros en una retransmisión y nada, pues que aquí estoy cuando me necesitéis. Y nos vemos y nos escuchamos en la radio. Nos escuchamos en la radio, claro. Porque aprendemos muchísimo con todas las palabras que nos trae Paqui Retuerto. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado de la pantalla. Ya saben que mañana pueden volver a vernos y escucharnos. Especialmente gracias a todo el equipo, José Ramón Martínez, Álvaro Ayala y Pedro Andrés, que han estado ahí a los mandos para llevarnos esas imágenes. Ahora les dejamos con más Semana Santa, porque seguimos con programación.